Maestro 24 presenta Narraciones de México. No hay época histórica de México en que la música no haya estado o esté presente en la vida de los mexicanos. La música de México es el fruto del mestizaje que se dio entre las muchas tradiciones europeas, americana y africana. México ha conservado un espacio singular en cuanto a las representaciones sonoras, cantando o tocando instrumentos de forma colectiva o individual, con sentido religioso, cívico, sentimental, lúdico o puramente estético, por el disfrute, por la necesidad de trascender el lenguaje verbal, por ayudar a crear una identidad, por expresarse como sociedad o pueblo. México es una de las culturas más ricas en cuanto a música se refiere. ¿Qué es el arte mexicano? El arte mexicano es el arte que se desarrolló a través de los indígenas que fueron ligando al arte como las clases más importantes y con la religión. En aquel tiempo no se podía hacer una distinción entre escritura, arte o arquitectura. Tiempo después fue la conquista española quien asoció su arte con la decoración y la construcción de diferentes iglesias. Por ello, durante los siguientes siglos a la conquista española, esta modalidad de arte se fue desarrollando por otros países de Europa, aunque el principal fue España. El arte mexicano comienza con el arte mesoamericano, creado por culturas sedentarias que construyeron ciudades y a menudo dominios. Una vez acabó la independencia, el arte mexicano se le caracterizó por tener un estilo muy europeo y siguió con sus preferencias hasta el siglo XX, pero esta vez apareció el muralismo en México. Por lo tanto, este estilo artístico fue creciendo y desarrollándose hasta otro tipo de estilos de arte como pueden ser la artesanía o la fotografía, y no fue hasta 1950 cuando se rompió totalmente con el estilo muralista y se integraron los elementos de otros tipos de arte, como podría ser el arte asiático. México, país de misticismo y folclore, de gente hospitalaria que ofrece hermandad a quienes le visitan desde tierras lejanas. Sus calles cuentan historias, caminarlas, inundar los sentidos con sus colores, aromas y sabores, beberlo, comerlo, respirarlo, adentrarse y recorrer la innumerable cantidad de museos que resguardan fieles su historia, admirar las creaciones de manos artesanas que ostentan la heredad de tradiciones muy antiguas, sumergirse de lleno y entender de primera mano el por qué grandes personajes tuvieron un romance hasta el final de sus días con esta, la que consideraron su segunda patria. Un Luis Buñuel, que al calor del abrazo de la tierra, tuvo un prolífico despliegue artístico y consolidando su romance con la patria, se nacionalizó mexicano. O Trotsky, que tras el exilio encontró no solo refugio en un país que lo acogió con cordialidad, sino encontró a su vez un hogar y amistades invaluables, como Frida Kahlo y Diego Rivera. Mentes revolucionarias, artistas de talla internacional que, a través de su ojo artístico, plasmaron el amor por la madre, por esta gran nación, México. Misma obra que hoy día, junto con muchos otros artistas pródigos, permanecen como testigos silenciosos del amor, del sufrimiento, del coraje, del valor, la entereza de un pueblo que sigue extendiendo los brazos a todo aquel que busque un abrigo. Así es México. México, nación pluricultural.
inspiración de todo aquel que pisa suelo mexicano, queda seducido por el encanto de una tierra caliente que hace palpitar las entrañas. El mismo Gabriel García Márquez ya lo describía años atrás, declarando que México era el país soñado al que todos queríamos llegar. Fue un refugio para él, un creador, un país cuya gente y su cultura son una fuente de inspiración. Y, para conmemorar esta muestra representativa de ello, hizo un viaje hacia Acapulco de Guerrero, donde nacieron las claves que necesitaba para concebir una de sus más grandes y reconocidas novelas, 100 años de soledad. Él, quien solo estaba de paso por una semana para visitar a un amigo, 100 años no le bastaron y cautivó el mágico país. Pasó toda una vida enraizado a la tierra que acogió como un hijo más. Conocer México con un vistazo desde ojos propios y ajenos resulta en un enamoramiento que pocas veces pueden percibir los viajeros en otros países. Es inevitable dejarse embelesar por todo lo que representa. Visiten México, un país mágico que lo tiene todo. Dentro de la escritura, muchas obras de escritores mexicanos han sido destacadas internacionalmente por sus ideas. Autores literarios reconocidos como Octavio Paz son una carta de presentación del pueblo mexicano y sus costumbres. El siglo XX fue para el país un desarrollo de muchas escuelas y vertientes literarias. No obstante, en la actualidad hay autores que también destacan por su brillantez en letras. Te dejo una lista de los escritores mexicanos actuales, contemporáneos e históricos que más han influido en la literatura mexicana, siendo también algunos personajes importantes del país. Han escrito especialmente novelas, poesía, teatro, ensayos y cuentos. Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz. Octavio Paz, Carlos Fuentes, Juan Rulfo, Jaime Sabines, Juan José Arriola Zúñiga, Rosario Castellanos, Alfonso Reyes, Carlos Monsiváis, José Emilio Pacheco, entre otros más. La cocina de México es el resultado de miles de años de historia, transmitida de generación en generación, pasando desde la gastronomía mesoamericana, la prehispánica, la azteca, hasta llegar a la cocina mexicana contemporánea. Se ha transformado, fusionado y ha evolucionado gracias a distintas influencias. En 2010, la gastronomía mexicana fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, un reconocimiento para una cocina amplia y diversa. Gracias a esta distinción, la gastronomía mexicana está tomando una enorme importancia y los ojos de todo el mundo están volteando a los platillos mexicanos, ya que forma parte de un legado y de un patrimonio riquísimo de miles de años de cocina de las diferentes regiones del país. La historia de la gastronomía mexicana es quizá una de las más variadas e interesantes del mundo. A través del tiempo, México ha recibido influencias de muchas culturas y regiones, y su gastronomía ha ido evolucionando a lo largo de los siglos. Los tacos, los tamales, el pozole, el mole. La cocina mexicana tiene mucha reputación a nivel mundial. Por esta tradición culinaria no se ha forjado de un día para otro, sino que tiene una larga historia. La evolución culinaria mexicana desde la época prehispánica describe una trayectoria que ha tenido diversas fases antes de llegar a ser lo que se conoce en la actualidad. La cultura mexicana es un vasto territorio que engloba enormes diferencias identitarias. La variedad de influjos a lo largo de la historia de México, desde la antigua civilización maya hasta la dominante presencia europea, ha dado forma y definido
el cautivador país que es hoy México. La cultura de México es el producto de un proceso de mezcla de las prácticas y tradiciones indígenas con la presencia colonial española, que acabó produciendo una huella imborrable en todos los aspectos vitales. Ha existido desde siempre una lucha de los mexicanos a lo largo de su historia por definir y promover la identidad de su nación. Sin embargo, debido a la inestabilidad política, las guerras con Estados Unidos y Francia y la presencia colonial, la sociedad mexicana ha tenido que esforzarse para crear una identidad cohesionada. En consecuencia, el arte y la literatura de México han tenido también una historia muy turbulenta. El país posee un impresionante conjunto de construcciones mayas y aztecas, y se siguen manteniendo aún muchas de las tradiciones de estos pueblos. Sin embargo, como resultado de la colonización, buena parte de la literatura mexicana tomó prestadas ideas técnicas a Europa. No fue hasta el periodo posterior a la Revolución que las artes comenzaron a desarrollar sus propias características y pronto evolucionaron, dando al mundo algunas de las más aclamadas figuras del arte y la literatura universales. Las tradiciones y costumbres mexicanas han evolucionado a través del tiempo. La cultura de este país refleja la influencia de otras naciones que han intervenido durante el proceso de desarrollo de México, tales como España y los Estados Unidos. Sin embargo, México aún conserva elementos de las culturas aborígenes que poblaron originalmente este territorio, lo que ha permitido que este país mantenga su integridad cultural y se diferencie de las demás naciones de América. En este sentido, México tiene una historia muy rica, lo que hace de él un país lleno de atractivos. Para comenzar, tenemos, por ejemplo, las culturas olmeca, la cultura maya y la cultura azteca, que en antaño ocuparon la mayoría del territorio de Centroamérica, cuyas muestras pueden ser vistas en figuras arquitectónicas, pirámides, etc., que son una marca de la cultura mexicana a través del tiempo. Por otra parte, la nación mexicana fue colonia de España desde el siglo XVI hasta el siglo XIX. Es por esto que muchos aspectos de la cultura española están presentes en el México de hoy en día. A continuación, te presentamos una lista de tradiciones y costumbres que prevalecen en el México de hoy en día. Por ejemplo, el Día de los Muertos, la Catrina, Día de la Revolución, Fiesta de Santa Cecilia, Día de la Virgen de Guadalupe, las Posadas, Nochebuena y Navidad, Día de los Santos Inocentes, Epifanía, Día de la Candelaria, Carnaval de Veracruz, 5 de mayo, la Morisma, el Día de la Independencia, la Piñata, los tamales, los mariachis, los 15 años, Danza de los Voladores de Papantla, el tequila, la lucha libre mexicana, la guelaguetza, la charrería, etc. La comedia en México es un espejo que ha reflejado de manera humorística y sarcástica situaciones y realidades cotidianas dentro de la vida de las familias mexicanas a través del tiempo. Por otra parte, también sirve como fuente de información al representar una mirada crítica de la vida política, histórica y de cada generación. Gracias al teatro, el cine, las series de televisión, los cuentos, las caricaturas, etc., el humor en México se ha caracterizado por haber obtenido un alcance internacional, con artistas y maestros del arte de hacer reír para todo público y cualquier edad. Gracias a su picardía, el sentido del humor forma parte de la cultura mexicana como sociedad. Siendo una característica peculiar, nos muestra la autenticidad de su gente y una forma distinta de cómo sobrellevar las adversidades
de existir la necesidad. La historia del país comienza desde las primeras civilizaciones, siendo mayas, aztecas y olmecas las principales encontradas en los yacimientos arqueológicos. Los olmecas fueron los primeros en prosperar en las regiones de Veracruz y Tabasco por más de 3000 años. Los mesoamericanos fueron bien reconocidos por ser avanzados en las áreas de ciencia y agricultura. Uno de los productos más cultivados fueron el maíz, el frijol, los chiles y jitomates, que son productos que continúan siendo gran parte de la dieta mexicana hoy en día. Algunos progresos de la tecnología se ven a través de los grandes núcleos urbanos que incluyen Tenochtitlán, Tula, Teotihuacán, Chichén Itzá y muchos más. La Ciudad de México hoy en día fue el centro de los aztecas que gobernaron el país desde 1325 hasta 1529. El navegador y comandante Hernán Cortés llegó a Veracruz en 1519. Cortés, bajo el poder de la monarquía española, su motivo era encontrar oro. En poco tiempo, Cortés descubrió la riqueza de todos los recursos naturales que había en este país. Sin perder tiempo, Cortés pronto informó de los conflictos que tenían las diferentes naciones indígenas, especialmente el gran problema de la civilización azteca. Cortés descubrió las fallas de esta nación y tomó ventajas de ellas. Se ha dicho que Cortés sabía del mito de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que iba a regresar un día a conquistar su nación. Cortés usó este mito para su beneficio, haciendo creer a la gente indígena que él era Quetzalcóatl. Cortés conquistó Tenochtitlán, la capital de la civilización azteca, en un periodo de 2 años. Tenochtitlán sería el nuevo establecimiento de la capital de México colonial, desde 1521 hasta 1821, el virreinato de la Nueva España. Ahora México fue el centro de la colonización del Imperio Español. Aquí, impresionantes iglesias, palacios y monumentos coloniales fueron hechos a través de la explotación indígena y el uso de varios recursos naturales. En fin, los criollos, los españoles nacidos en México, representaban el poder de España y consiguieron la independencia de México en 1981. Al final de la independencia de México, sufrió un gran golpe económico por los gastos de la guerra. México, en 1836, fue obligado a perder el estado de Texas por causa de la guerra. Más adelante, México perdió más de la mitad de su territorio por el Tratado de Guadalupe Hidalgo con los Estados Unidos. En 1858, Benito Juárez, nativo zapoteca y político liberal, tomó la presidencia y promovió nuevas reformas progresivas. Durante el periodo de Juárez, gobernó el país, los franceses invadieron y establecieron una monarquía en México. Juárez fue forzado a huir de la capital para salvar su presidencia en 1862. En 1867, 5 años después, Juárez regresó a derrotar a los franceses. El general Porfirio Díaz tomó la posición del presidente militar y mantuvo el país bajo su dictadura por más de 30 años. Díaz inició el desarrollo económico y la integración de México en el mercado mundial. Este periodo en la historia de México es reconocido como el Porfiriato, el tiempo cuando muchos campesinos perdieron sus terrenos y fueron forzados a trabajar como peones en haciendas. Al mismo tiempo, los negociantes extranjeros recibieron grandes beneficios a través de la explotación de la gente. Finalmente, este periodo terminó en 1910, cuando comenzó la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana dejó más de 1 millón de mexicanos muertos. Al mismo tiempo, el 10% de la población se estableció en las fronteras de Estados Unidos. En 1917, una nueva constitución fue creada y todavía se aplicaba hasta ahora. La Revolución Mexicana comenzó la creación de las ricas raíces culturales,
Por primera vez, pintores como Diego Rivera, escritores, poetas, celebran su identidad y el hecho de ser mestizos con orgullo.